El cordero aragonés ha conquistado el mundo y entre otros lugares el de los paladares más exquisitos de Hong Kong y Emiratos Árabes. Hi, hello Oliver, how are you? Yes, I'm calling you in order to arrange the trip to Hong Kong. Okay, right. Okay. I will call you later regarding this. Okay, thank you very much. Thank you. Bye bye. Bye bye. Buenos días, Rafa de Sus. ¿Qué tal? Un placer. Responsable de exportación. Responsable del Grupo Pastores. Del Grupo Pastores. He entendido que te vas a Hong Kong próximamente. Sí, exactamente. A llevar carne de cordero. Ahora exactamente voy a viajar a Hong Kong, aunque haré una parada de un par de días en Emiratos Árabes Unidos. Estamos trabajando en alrededor 12 países, fundamentalmente Europa, en todo el Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia. Italia es un país muy importante y ya fuera de Europa estamos trabajando Hong Kong, Macao y Emiratos Árabes Unidos. ¿Cuál es la labor, Rafa, de un responsable de exportación? Búsqueda de nuevos clientes y fidelización de los mismos, ¿no? Vale, lo dejamos así, 10%, que era lo que más... Venga, de acuerdo, gracias. Todo esto es lo que tienes que llevarte cuando vas a tus visitas. Efectivamente, fotos muy atractivas. Dan ganas de comérselo, la verdad es que yo creo que tiene que ser muy fácil vender esto, Rafa. Bueno, la verdad es que ayuda muchísimo tener un producto desde luego novedoso y de la calidad que tiene el acné ibérico. Hoy en día, en un mundo como el que estamos, te tienes que diferenciar. Muchas veces hay que también dar a probar el producto, cocinarlo. ¿En cuántos idiomas llevas estos folletos? En inglés, en alemán y francés. ¿Tú eres el único responsable de exportación que hay aquí? Sí. O sea, tú tienes que hacerte todos los viajes tanto a Europa como a Oriente. Sí. Yo puedo realizar alrededor de 24 viajes internacionales por año, o sea, 2 viajes por mes. ¿Este próximo que tienes cuánto tiempo estarás fuera? Próximo, pues voy a estar alrededor de 2 semanas. Documentación comercial, incluso a veces envío muestras gratuitas a los clientes. ¿Pero esas las llevas tú o...? No, las enviamos a través de un transporte especializado por tema de control de temperatura, etcétera, etcétera. ¿Tienes aquí del último viaje? Sí, efectivamente, sí. Aquí llevas absolutamente todo. Efectivamente. Si pierdes esto, pierdes todo. Efectivamente, sí, no, esto es fundamental, esta es mi herramienta de trabajo. Esto no lo sueltas. Esto y el pasaporte son bueno, cosas inexcusables, ¿no?, que tienes que llevar siempre cerca de ti. ¿Cuánto cordero se destina a la exportación? Un 10% de la producción total, siendo la producción total alrededor de 500.000 corderos. Hola Isabel. Hola. Responsable de seguridad de esta empresa. Comprobando el etiquetado, este producto además viene de nuestros cebaderos. Nosotros controlamos toda la seguridad alimentaria desde su nacimiento, su periodo de cebo, la alimentación, el manejo veterinario, hasta luego su sacrificio, lo hacemos en mataderos homologados y luego ya su entrada en nuestra sala de despiece. Hay unos requisitos muy importantes en aduanas de temas de embalaje, de etiquetado, de conservación, que eso se cumple todo por el tema de producto extranjero. Claro, todo esto lo habéis tenido que aprender desde que esto se exporta, ¿no? Sí. La parte de lo que es la seguridad del producto ya te comento que es la misma, pero todo el tema de los trámites de exportación, todo eso ha sido algo nuevo, algo que hemos aprendido. Este va, por ejemplo, pues a Dubái, ¿no? Puede ir perfectamente. Este además es una certificación halal que podría ir a Emiratos Árabes, sí, perfectamente. 14 kilos con 2 ya, sí, ¿qué es lo que este pesa? Ya es un cordero, este producto está pensado para unos despieces muy elaborados que requiere este peso de canal. ¿Es la misma inspección la que hacéis aquí para el producto que se queda aquí y el que sale fuera? Sí, porque nuestros estándares de calidad y de higiene y de seguridad son muy elevados. Tiene que ser la inspección española, digamos, no las normativas de allí. En el etiquetado aparece. Ajá. Este producto en concreto cumple otras normativas porque son temas de certificaciones religiosas, como el tema halal, pero a nivel de seguridad alimentaria los mismos controles todo nuestro producto. Y a la hora de cortarlo, de presentarlo... A la hora son un poco pensadas las referencias de cara al cliente final. Entonces, depende del gusto que pueda tener en cada país, pues se hacen unos cortes determinados. Más grandes, los trocitos más pequeños. Sí, o a lo mejor también el personal de despiece hace unas elaboraciones diferentes, todo pensado en el mercado final. Todo ya a gusto del consumidor y lo que al comercial le han explicado ellos y le han demandado. Sí. Mira, en esta parte de la sala de envasado comenzamos los controles de calidad de la temperatura del producto, siempre antes de los envasados. La temperatura que esté por debajo de 2 grados.
durante todo su proceso de despiece y hasta el envasado. Claro, para que llegue en perfectas condiciones. En perfectas condiciones. ¿Cuánto tiempo de caducidad tiene esto? Estamos llegando a 35 días. Es un termoformado y con toda la higiene y los controles que hacemos podemos llegar a esa vida útil. Hay ocasiones que también el producto envasado al vacío posteriormente se congela y ya son transportes más largos en barco y con otra diferente vida útil, pero al vacío 35 días. ¿Qué parte es esta? Esta parte en concreto es el cuello del cordero. ¿Este tipo de producto se exporta mucho? Sí que hay países árabes otros países que lo valoran. La competencia es muy alta y bueno, como en todos los mercados alimentarios hay una saturación, ¿no?, de productos. Y sobre todo porque el cliente es muy diferente, que tiene que ver un alemán, por ejemplo, con una persona de Hong Kong. Desde luego, los gustos y la cultura son diferentes. Por ejemplo, ¿esto qué es? Esto es el magret, esto sería el lomo deshuesado del animal. ¿Esto se vende igual en el Magreb que en Francia? Sí. Este de hecho es un corte internacional, habitual en mercados exteriores. Probablemente sea la pieza estrella de nuestra marca de cordero acme ibérico, ¿no?, para mercados de hostelería y restauración. ¿Cómo conseguís captar al cliente? Es esencial contar con el apoyo de instituciones públicas y de organismos de promoción autonómicos a la hora de confeccionar agenda de contactos, participación en ferias, y vas conociendo a través de ellos pues otros potenciales clientes. ¿Qué es lo que les llama la atención de nuestro cordero aragonés? Pues fundamentalmente el sabor, más suave, más dulce, menos selvático, diría yo, ¿no?, que los corderos foráneos, ¿no?, que el cordero anglosajón o que el cordero neozelandés. Para determinados países, como es Emiratos Árabes Unidos, es una exigencia, un requisito poseer la certificación halal. ¿Eso significa que están sacrificados? Están sacrificados según el ritual árabe de sacrificio, ¿no? Entonces es condición sine qua non para trabajar en esos países. Si no, no te lo compran. Si no, no solamente no te lo compran, por cultura, por tradición y porque bueno, es un producto no comercializable, ¿no?, prohibido en esos mercados, ¿no? Fundamentalmente, además, personas del mundo árabe que por tradición y por interés les gusta ver in situ bueno, pues la genética de los animales, su morfología, y bueno, estamos habituados a recibir visitas de este tipo, ¿no? ¿Con este mercado tenemos bastante ya o siempre queremos ir un paso más allá? Siempre hay que ir más allá y nos gustaría tener mayor presencia en países asiáticos y América sea un continente por descubrir, ¿no? Rafa, buen viaje. Muchísimas gracias. Muchos kilómetros por delante y mucho cordero aragonés. Un placer para haber vender. estado con vosotros.